Decía, gracias a Irene. Como les decía, estamos abordando hoy el tema de educación religiosa escolar, ¿verdad? Particularmente modelos de educación religiosa. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí. licenciado. Ok, solo confirmando. Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con el primer día de clase. Entonces vamos a ver un video que nos va a servir para nuestra oración de hoy, para reflexionar. Vamos a meditarla. Al final del video voy a hacer una pequeña introducción y luego ustedes, les voy a pedir a ustedes que me apoyen, pues realizando pues sus oraciones también en torno al tema. Entonces vamos a ver este video sobre el primer día de clases de un profesor. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante.
Damos gracias a Dios porque nos ha llamado, porque ha querido que compartamos su mensaje, porque ha querido que nosotros colaboremos en su obra. Quisiera que cada uno pueda dar gracias, pedir perdón o hacer una petición, siempre en torno a esto, el llamado que Dios nos ha hecho como profesores de religión. Te damos Quisiera gracias, Señor, porque nos confías el anuncio de tu palabra. Danos siempre el coraje y la valentía de hacerlo desde nuestro testimonio de vida. Porque abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu hacia el verdadero valor que tiene estas clases que estamos recibiendo para poder ayudar a los demás. Por la vida, la salud que tenemos y por la oportunidad de estudiar. Porque el don de los Espíritus Santos, sus dones derrame sobre nosotros para poder guiar, ayudar, conducir a la gente que lo necesita. Que nuestros corazones sean cada día generosos para poder compartir con aquellos que tanto lo necesitan. Que tu espíritu nos ilumine para tener la capacidad de escuchar en esta clase que hemos recibido. Señor, tome nuestras oraciones de todos los que participamos, de todos los que tenemos esa oración en nuestro corazón, que Él las reciba y nos ayude a aprovechar de esta lección en la que Él nos quiere hablar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdonen si me emocioné, pero es el llamado. Y es recordar el llamado. Ale. Permítanme, ahorita les comparto la pantalla. Si esto me deja. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Pues ya vimos pues este video del primer día de clase, recordándonos un poco nuestra vocación y nuestro llamado y la misión que tenemos. Ahorita estamos en la agenda y luego vamos a ver la netiqueta para las lecciones virtuales, solo recordarla. Y luego vamos a entrar dentro del tema de los modelos de educación religiosa y obviamente pondremos las bases de lo que es la educación religiosa escolar y luego haremos nuestra jaculatoria final. Les recuerdo apagar su micrófono si no es su turno de hablar, levantar su mano si desean hablar o pueden también externar de que quieren hacer una pregunta o compartir información importante. Muestren su video durante toda la lección, sigan las instrucciones de un servidor y compartan su pantalla si se les pide. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la educación religiosa escolar. Entonces, bueno, estamos ya dentro de la unidad 3 de nuestro curso, ya pasamos 2 unidades. Y pues aquí en este curso de metodología catequística, pues aprendemos sobre catequesis, pero también sobre educación religiosa. Entonces, en esta unidad vamos a abordar la educación religiosa escolar y los diversos modelos de educación religiosa existentes. Se aprenderá cómo realizar una programación didáctica de un curso de educación religiosa. Y cuando hablo de programación de unidad, como una programación de una lección. Y también cómo ir elaborando un proyecto educativo pastoral para la escuela católica y un proyecto educativo pastoral salesiano también. Vamos a tratar de abarcar esos dos ámbitos. Para un profesor de educación media en teología es esencial conocer qué es la educación religiosa escolar, las principales pues, competencias que va abarcando, así como los modelos en su uso de educación religiosa.
No se diga lo importante que es el que ustedes sean capaces de programar sus cursos y elaborar proyectos educativos pastorales para la escuela católica y en particular desde la Universidad Mesoamericana, desde un espíritu o desde el ámbito o para el ámbito salesiano. En esta unidad, como les decía, vamos a elaborar una programación didáctica para un curso de educación religiosa, crear colaborativamente un proyecto educativo pastoral para la escuela católica y un proyecto educativo pastoral. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Entonces, cuando hablamos de escuela católica, pues ahí ven uno de los obispos de la Conferencia Episcopal Española que está en una clase de religión, ¿verdad? Y hablando con los alumnos, ¿verdad? Con los niños. Pues la escuela católica busca los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico y ordenar toda la cultura según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. Eso nos lo dice Gravissimum Educationis número 8, ¿verdad? Siempre dentro del ámbito del Concilio Vaticano II, uno de los documentos que tenemos allí, uno de los decretos. Entonces, importante, la educación religiosa tiene fines culturales y formación humana. Recordemos que la educación religiosa eh, ya lo que hace es ampliar la cultura, ampliar el conocimiento. Eso es lo que busca en cierta forma. Y a la vez que dentro de un ambiente, sea expresamente católico o tal vez no católico, se pueda animar a la comunidad desde el espíritu evangélico. Y pues que todas las materias y todo lo que se hace se ilumine por medio de la fe. Características que son particulares de la educación religiosa, según el Directorio para la Catequesis, son la sintonía con la finalidad formativa de la escuela pública, ¿verdad? Porque hay ámbitos donde las escuelas públicas piden que se llegue a dar educación religiosa, entonces también hay una sintonía porque la educación religiosa realiza una formación, ayuda a recordar el sentido de la dignidad humana, ayuda a recordar cuáles son los motivos de la existencia del hombre y de la realidad y hacia dónde debe de orientarse. También nos permite hablar de interpersonalidad, interrelación y de ver una perspectiva trascendente. Entonces, aporta a la formación humana. Además de esta característica, está la originalidad de la comunidad educativa animada por los valores evangélicos. Pues todos quienes hemos tenido la oportunidad de estar, de trabajar o de visitar o de conocer una comunidad educativa o un centro escolar católico que tiene una comunidad educativa, pues vemos la gran distancia y diferencia con las que no tienen este espíritu, ¿verdad? Podemos ver cómo están animadas estas instituciones y cómo se realiza la participación y la interacción entre todos. Además, otra característica es la atención que se da a los jóvenes. Es decir, se busca cuidar a los jóvenes. Nos lo decía el documento de Puebla, ¿verdad? Que había una opción preferencial de la Iglesia latinoamericana por los jóvenes. La Iglesia también opta por los jóvenes y quienes tuvimos la bendición de participar o de vivir, sobre todo, el pontificado de Juan Pablo II, pues redescubrimos la importancia de la juventud. En cuarto lugar, como cuarta característica, es la premura de educar con una síntesis entre fe, cultura y vida. No queremos que la cultura y la vida estén desligadas de la fe. Más bien queremos que la fe ilumine y haga una conjunción o una unión con la cultura y la vida. Que las matemáticas, que el lenguaje, que la historia no estén desligadas de la fe, que se descubra su relación y luego que también la vida cobre un sentido desde la fe, para que el hombre pueda responder a esas preguntas de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Importante es resaltar que la escuela católica ha pasado de la concepción de la escuela institución, que solo es una institución, a una concepción de la escuela como comunidad donde la dimensión comunitaria es una categoría teológica,
porque se descubre a la comunidad educativa como una comunidad convocada, llamada, con un designio de Dios. La escuela católica es una comunidad de fe que tiene como base un proyecto educativo caracterizado por los valores evangélicos. En el momento en que la escuela pierda esta identidad, que ha sucedido, y de hecho la Congregación para la Educación Católica está alarmada y poniendo pues manos a la obra en el tema de que hay muchas escuelas católicas que pierden su identidad, que pueden empezar a promulgar valores que tal vez no sean tan evangélicos o que se desliguen de los valores evangélicos. Entonces es necesario reorientar, porque esta comunidad de fe tiene como base el proyecto educativo que se inspira en los valores del Evangelio. Dicho proyecto comporta la tarea de la comunidad educativa entera, incluidos los padres de familia, teniendo siempre en el centro a los estudiantes, que crezcan juntos en el respeto y al ritmo de cada uno. Importante, ¿verdad? La comunidad educativa, pues es desde la persona que abre la puerta al iniciar la jornada, el guardia de seguridad que resguarda el centro educativo, la persona de mantenimiento que mantiene ese ambiente limpio y agradable para todos, como el director de la escuela que lanza las políticas educativas, como la comunidad en la que está inserta este centro educativo, la comunidad de padres, etcétera. Todos ellos forman la comunidad educativa. En este sentido, es importante que los educadores recuerden que depende esencialmente de ellos que la escuela católica esté en grado de realizar sus fines e iniciativas. Nosotros, los educadores, tenemos esa responsabilidad de ayudar, de coadyuvar y de orientar y recordar cuál es el fin y las iniciativas propias de una escuela católica, de una escuela cristiana. Porque si nosotros, quienes concretamos el proyecto educativo desde los valores del Evangelio, no les recordamos y no lo movemos hacia ahí, ¿quién lo va a hacer? Obviamente algunas veces hay miembros de la comunidad educativa que sin ser profesores de religión pueden motivar estas áreas, pero es nuestra tarea principal. La escuela es sujeto eclesial que hace visible la misión de la iglesia, sobre todo en el campo de la educación y de la cultura. Importante, no solo la persona, no solo el catequista, no solo el profesor de religión, la escuela en sí es un sujeto eclesial, un sujeto que realiza ese envío y esa relación entre cultura y educación. Tiene como punto de referencia la iglesia particular, la diócesis, respecto a la cual no puede ser un cuerpo extraño. Una escuela que se diga de inspiración cristiana, que se diga católica, no puede estar aislada, no puede estar alejada ni escindida o separada de su iglesia local. No se puede excluir o marginar ni su identidad católica ni su papel en la evangelización. Tiene un rol y tiene una identidad. De la identidad católica nacen, de hecho, los rasgos peculiares de la escuela que se estructura como un sujeto eclesial, lugar de auténtica y específica acción pastoral. Esta comparte la misión evangelizadora de la iglesia y es un lugar privilegiado donde se realiza la educación cristiana. Esto nos lo dice la Congregación para la Educación Católica en el documento La Escuela Católica al inicio del tercer milenio, numeral 11. Además, el ministerio de la palabra puede ejercitarse en la escuela católica de muchas formas, en particular por medio de la enseñanza de la religión católica y la catequesis. Por eso hablamos de la metodología catequística y hemos visto ya en estas últimas dos unidades cómo es importante la catequesis y la educación religiosa. Porque, hermanos, supongamos que viene un miembro de mantenimiento y dice, mire, yo no he hecho mi primera comunión, yo no me he casado, yo no me he confirmado. Bueno, estamos dentro del ámbito de una escuela católica. ¿Qué vamos a hacer por eso? Alguien pregunta, ¿qué es esto del evangelio? O sea, ahí hay una necesidad de catequesis, hay una necesidad de enseñanza. Entonces, pues nosotros somos los primeros responsables de verificar que esa enseñanza se realice, se llegue a concretar dentro del ámbito de la escuela. Si no, la escuela perdería su identidad.
Las razones por las que los alumnos y sus familias prefieren la escuela católica son diversas. Hay muchos motivos. Es importante respetar el pluralismo de elecciones. Habrá papás que eligen la escuela católica porque ellos estudiaron en una escuela católica, porque ahí son más estrictos, podrá ser porque ahí les exigen más, porque tiene fama esta institución educativa, porque las hermanitas llevan la escuela. O sea, hay una diversidad de motivos y tenemos que respetar esos motivos. Sin embargo, aunque su motivo incida en la calidad del proyecto formativo, la catequesis y la enseñanza de la religión deben ser presentadas con todo su valor cultural y pedagógico. No porque yo inscribí a mi hijo, pero mi hijo no es católico, él va a dejar de recibir educación religiosa. Yo tuve la experiencia en un centro educativo que me correspondía dar educación religiosa y uno de mis alumnos no era católico. Ay, entonces para los exámenes a él no se le examinaba al niño. No, también realizaba un examen. Obviamente se hacía una adecuación de acuerdo a las temáticas con relación a su iglesia y todo, pero también buscábamos hacerle ver la luz del evangelio, que era la realidad de la iglesia, y habían verdades históricas que había que exponer y había que evaluar, había que valorar. Entonces, de igual tiene valor, no porque yo haya inscrito a mi hijo en una institución católica porque tiene buen nivel de educación, pero solo me interesa que le enseñen matemáticas y literatura, no me interesa que le enseñen lo demás, que le enseñen religión, que reciba catequesis, no. Se asume todo el proyecto educativo, porque todo el proyecto educativo está inspirado por el Evangelio. Eso es al menos lo que deberíamos de afirmar nosotros u orientar hacia ahí, ¿verdad? En nuestros centros educativos. Bueno, la enseñanza de la religión católica en la escuela. Ustedes pueden ver ahí esa imagen de cómo la religión o la materia de religión debe de iluminar pues todo esto, ¿verdad? La ciencia, el arte, la cultura, la geografía, pues todas las realidades, nuestra concepción del mundo. Y esto no quiere decir ideologizar todos esos ámbitos, no. Quiere decir que desde la luz del Evangelio los leemos y los conocemos y los iluminamos. La enseñanza de la religión en la escuela católica ha tenido notables variaciones a lo largo de los tiempos. Su vínculo con la catequesis es de distinción y complementariedad. Ya lo habíamos dicho en la primera unidad cuando hicimos distinción terminológica. Es diferente la catequesis de la educación religiosa, pero no son opuestos. Se complementan, se apoyan, se comunican. La catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y a la madurez de la vida cristiana. Era lo que decía en el examen, ¿verdad? ¿Se recuerdan? O sea, busca esa adhesión personal, que haya una respuesta del catequizando desde ese cuestionamiento, desde esa proclamación y de esa respuesta, que de alguna manera este alumno se adhiera a Cristo y vaya madurando en su fe. Ahora, la enseñanza escolar, a su vez, transmite a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo, sobre qué es, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado, cómo se vive, y de la vida cristiana, del cristianismo como un ámbito social y desde la vida cristiana, de cómo vivir cristianamente. Eso nos lo dice la Congregación de la Educación Católica en el documento Educar al diálogo intercultural en la escuela católica, vivir juntos para una civilización del amor. Recibir una formación integral es un derecho de los padres y de los estudiantes, ya que el factor religioso es una dimensión de la existencia y no puede ser dejado de lado en un contexto en el que la escuela se propone el desarrollo de su personalidad. Es decir, nosotros, desde nuestra óptica de fe, también tenemos una visión antropológica, una comprensión del ser humano. Y así como tiene distintas dimensiones del ser humano, una dimensión interpersonal, relacional, social, también tiene una dimensión trascendente, una dimensión religiosa que no se puede obviar. Y en mucho hay que cuidar esto y tenerlo presente porque, por ejemplo, en países como España, actualmente corresponde una revisión del currículum de España, del sistema educativo, y se empezó a replantear, ¿debiéramos enseñar educación religiosa? Y muchas personas dicen que no. Entonces, de alguna manera, la conferencia episcopal de España ha empezado a recordar a toda la sociedad cuál es el aporte de la fe cristiana, cuál es el aporte de la religión
y cuál es el aporte de esa visión trascendente y de esa visión del hombre desde su visión integral, porque no podemos solo formar ciertas áreas de la vida del hombre. Hay que desarrollar, educar todas sus dimensiones y toda su realidad. Como disciplina escolar, es necesario que la enseñanza de la religión católica presente la misma exigencia de sistematización y rigor que las demás disciplinas. Ay, que como es religión, entonces es la clase más fácil. No, es que esa todos la pasan, ¿verdad? Es que ahí solo vamos a perder el tiempo. No. Si llegan a tener nuestros alumnos esa concepción de nuestra materia, quiere decir que algo no está funcionando bien. Nuestra disciplina también tiene seriedad, también tiene contenidos. Tal vez es una materia en la que hay más valor sobre lo cualitativo. Sí, es cierto, pero no le quita su rigor académico. Es necesario que sus objetivos se realicen según la finalidad propia de la institución escolar. Respecto a las otras disciplinas, la enseñanza de la religión católica está llamada a madurar la disposición eh, a un diálogo respetuoso y abierto, especialmente en este tiempo en el que las posiciones se confrontan fácilmente hasta llegar a violentos encuentros ideológicos. Es decir, nosotros no debemos de buscar la confrontación, sino el diálogo, ¿verdad? Algo que nos recordaba Pablo VI en una de sus cartas encíclicas. No recuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre, si lo recuerdo se los menciono, pero parte del concilio él emitió una encíclica donde habla sobre el diálogo y cómo la iglesia es diálogo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de buscar, ya lo hemos hablado antes. De modo que a través de la religión pueda pasar el testimonio, mensaje de un humanismo integral, alimentado por la propia identidad, por la valoración de sus grandes tradiciones como la fe, el respeto de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, de la familia, de la comunidad, de la educación y del trabajo. Es decir, hay una visión de cómo es el trabajo, cómo es la familia, desde una óptica cristiana. Entonces nosotros tenemos que promover ese diálogo y también que se vea este valor. Hay mucha gente que dice, es que, ¿por qué la iglesia está en contra de la mujer al no permitir el aborto? Es que la iglesia nunca ha estado en contra de la mujer, está en contra de que se le quite la vida. Dicen algunos irónicamente hoy, ¿verdad? ¿Dónde están las feministas cuando están matando desde su concepción a las primeras mujeres? O sea, también ahí es necesario la presencia de la defensa de la dignidad humana y es importante. Ha habido diversas modalidades de enseñanza religiosa escolar durante la historia. En muchos casos está determinada por acuerdos realizados con los estados y deliberaciones de las conferencias episcopales. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros demos educación religiosa escolar aquí en Guatemala a cómo se da en Panamá, por ejemplo, en Panamá y en Costa Rica, que son países que explícitamente se declaran países católicos, ¿verdad? Y hay acuerdos con la Santa Sede y demás, por lo cual los currículums están más enriquecidos, los maestros de religión reciben una paga y un seguro social particular porque son parte de la educación del Estado, con las ventajas y con las desventajas que eso también implica, obviamente, ¿verdad? Es distinto en esos países a países como España, países como México, que tienen una perspectiva más secular, ¿verdad? Entonces, la educación religiosa, de alguna manera, dentro del sistema educativo, pues tiene otras perspectivas u otras formas en que se ha podido materializar, digamos. De ahí que sea necesario un compromiso que de acuerdo a las situaciones y circunstancias particulares, la orientación que se dé a la enseñanza religiosa escolar responda a su finalidad y a sus peculiares características. En el caso de las escuelas en las que se da la enseñanza de la religión y haya miembros de confesiones cristianas, la enseñanza reviste un valor ecuménico, en donde debe presentarse genuinamente la doctrina cristiana. Yo recibí clases en algún momento, algún curso, en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en Costa Rica. Y, por ejemplo, ¿verdad? Se supone que en un ámbito ecuménico, pues todos tienen sus religiones,
Se respetan las perspectivas de todos, normalmente son religiones cristianas, donde entramos en ecumenismo, y pues se respetan las distintas perspectivas, pero vino un catedrático, ¿verdad? Y que empezó y el catedrático era católico, empezó a hablar mal y que de la manga se había sacado San Agustín la doctrina del pecado original, ¿verdad? Entonces, pues yo pegué el brinco, ¿verdad? Y hice mi comentario en ese momento, que en el momento tal vez él, pues no le ha de haber gustado emocionalmente, pero comprendió, porque le decía, yo no puedo creer que en un ámbito de diálogo y donde estemos en un ámbito ecuménico, se pueda afirmar que un padre de la iglesia se saca de X o Y lugar las ideas o las perspectivas cristianas. Creo que tenemos que partir de hacer planteamientos serios, con respeto y criticidad, ¿verdad? Entonces también, si nosotros estamos en un ámbito donde tenemos miembros de otras comunidades cristianas, hay que escuchar, hay que dialogar, tener esa postura como el Papa Francisco, de verdad, de aceptar la verdad con mayúscula que también puede estar en otros ámbitos. El espíritu también se mueve en otros ámbitos, pero también saber de que estamos en un diálogo, pero tampoco quiere decir que estemos buscando un consenso. Estamos dialogando, pero cada uno tiene una tradición que está cuidando, que está protegiendo y que está madurando en ella. O sea, nuestra intención tampoco es convertir a los otros. Si se logra, qué bueno que ellos acepten la plenitud de la fe y de la experiencia cristiana dentro del ámbito católico. Eso lo vemos nosotros así, desde el ámbito cristiano católico. Pero obviamente no es nuestra primera intención el hacer proselitismo, digamos, ¿verdad? No es esa la perspectiva evangélica. Para que la enseñanza escolar de la religión sea fructífera, es fundamental que los docentes sean capaces de poner en relación la fe y la cultura, componentes humanos y religiosos, ciencia y religión, escuela y otros agentes educativos. Eso nos compromete a formarnos, no solo en el ámbito religioso, sino en otras materias y hacerlo lo mejor posible. La tarea del docente es finalmente educativa, orientada a la madurez humana de los alumnos, porque no solo queremos su formación en religión, queremos que se formen en todos sus ámbitos. Y seguramente al profesor de religión, alguna niña, algún niño le va a tener más confianza y le va a contar sus problemas más profundos, sus problemas con su novia, con su novio, problemas en casa, y se espera que seamos capaces de formar integralmente a estos niños. Al mismo tiempo se pide que los educadores sean creyentes y comprometidos en el crecimiento personal de la fe, pertenecientes a una comunidad cristiana y deseosos por dar razón de su propia fe a través de sus mismas competencias profesionales. Es decir, que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe. ¿Cómo va a ser que el profesor de religión no hace una oración al empezar la clase? ¿Cómo va a ser que al profesor o a la profesora de religión o a la hermanita no se le mire en el oratorio? ¿Cómo va a ser que al profesor de religión no se le mire tratando bien a sus hermanas, a sus compañeros de comunidad o a los miembros de la comunidad educativa? No podemos desdecir. Más aún nuestras hermanas religiosas y religiosos, perdón que lo diga, pero es verdad, en el Código de Derecho Canónico se dice que lo más relevante de la vida religiosa es de que ustedes sean un testimonio de los consejos evangélicos. Su testimonio de vida es el primer apostolado. Obviamente esto aplica a todos los cristianos también, pero entonces esto también nos interpela a todos de que tenemos que ser un buen testimonio dentro del ámbito educativo. Además, ¿cómo va a ser que el profesor de religión no va a su parroquia, no participa en su parroquia, no colabora, no está disponible? ¿Eh? Puede ser que no nos llevemos con el párroco, o puede ser que no hayan relaciones muy fuertes con el párroco, pero esto no quiere decir que no seamos miembros de la parroquia, que no ofrezcamos nuestro apoyo y que no estemos presentes, que no se sepa quiénes somos, porque si no, imagínense cómo va a ser que el párroco después de 6 años de estar sirviendo, se entera, mire, él es profesor de religión, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca viniste a apoyar a la parroquia? Entonces, ya somos parte de la comunidad eclesial mayor también. Luego, también tenemos que dar deseosos de dar razón de nuestra fe desde nuestros distintos ámbitos, porque estaremos en el ámbito educativo. Cuando ustedes estén en la sala de maestros, ojalá no aislados en una sala de maestros solo para profesores de religión,
sino en la sala de maestros donde están todos los profesores, donde está toda la vida secular, ustedes sean capaces de hacer presencia, de ser testimonio, de iluminar también ante distintos temas que pueden surgir ahí. Naturaleza de la enseñanza religiosa escolar. ¿Cuál es como lo propio de esta educación? En la escuela, el alumnado recibe una manera de entender la vida humana, una orientación para su vida futura, lo decíamos, un sentido en el video. Lo que pretende la escuela es una formación integral mediante la asimilación. El alumno va asimilando, va asumiendo sistemáticamente, ordenadamente y de una forma crítica el universo cultural que incluye la fe. Esta formación integral conlleva una determinada visión del hombre y del sentido de su vida. Será la formación religiosa la referencia necesaria para los creyentes y también para los no creyentes, en cuanto que funda, potencia, desarrolla y completa la acción educadora de la escuela. La enseñanza de la doctrina y la moral católica en la escuela se entiende con el estatuto académico de una disciplina escolar y con la misma exigencia y sistematicidad y rigor que las demás materias. Ya lo decíamos antes. Qué bonito escuchar cuando venía Juan Pablo II que habían personas que eran ateas o que eran de otra confesión religiosa no cristiana y que estaban haciendo alfombras. Estaban haciendo alfombras. ¿Y ustedes por qué hacían alfombras? Me recuerdo, creo que era Noticiete el que estaba haciendo la entrevista en ese momento. Y ellos decían, estamos haciendo alfombras aquí porque vemos en Juan Pablo II un defensor de la dignidad humana y de la vida humana. Y vemos a una persona que admiramos, una personalidad que es digna de admirar. Bueno, ahí ya están entrando las semillas del Evangelio. Ahí ya de alguna manera hay luz para vivir esa fe cristiana. Bueno, ¿cuáles son las finalidades de la educación religiosa escolar ya en particular? ¿Cuáles son sus fines? Bueno, dentro del sistema educativo español se reconocen como finalidades propias de la enseñanza religiosa escolar el presentar el mensaje y acontecimiento cristiano en orden a un diálogo con la cultura, lo cual conlleva una sensibilización sobre las raíces cristianas en que está inserto el patrimonio cultural. Del mismo modo, pretende incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Esa presencia y diálogo exigen, vamos en orden entonces, primero, presentar y descubrir la religión y en concreto la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad. Bueno, ¿y esto cómo se traga? ¿Cómo se entiende? Esto implica invitar a los alumnos a una actitud de cambio y transformación de la sociedad, de orientación, de purificación, mediante una inserción crítica en la misma, donde ellos sean capaces de descubrir que son llamados a ser sal y luz, a, a vivir y actuar profesionalmente y personalmente y familiarmente de una forma distinta, a la luz de los criterios que brotan del Evangelio y de la fe cristiana. En segundo lugar, presentar el mensaje cristiano con sus exigencias morales y en orden a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona. Entonces, esto implica proporcionar una jerarquía, un orden de valores y actitudes respecto al sentido de la vida. Se trata de educar la dimensión ético-social, moral-social de la persona en orden a una apertura universal y realista frente a los problemas de la unidad, de la humanidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera en este mensaje cristiano nosotros les estamos orientando a cómo actuar ante la corrupción, cómo actuar ante la injusticia, cómo actuar ante la insolidaridad, cómo poder tener una acción ahí, una palabra, una forma de actuar. Proporciona además una visión cristiana del hombre, de la historia y del mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cosmovisiones y tradiciones. En este sentido, busca hacer posible que se susciten y aclaren las preguntas radicales del hombre en torno a sí mismo, a la sociedad y a la historia, en orden a una apertura consciente al sentido de la vida. Saber que el hombre no solo está destinado al trabajo, tampoco solo a producir riquezas, que podría ser una visión pues muy, una socialista, una muy liberal, ¿verdad? Pero recordémonos que desde el ámbito de fe tenemos que ser críticas con todas estas posturas.
Entonces, tenemos que ayudarles a ellos a tener una visión del hombre donde ellos puedan decir, esta visión es correcta, este trato del hombre es correcto, o esto no, esto va con el evangelio o no va con él, va con el modelo de Cristo o no. Y luego educar la dimensión religiosa de la persona en orden a una formación integral. Porque si yo le educo todas sus áreas, corporal, racional, etcétera, también tengo que formarle la dimensión religiosa, la capacidad de religarme, de hacer un ligamen, de unirme a Dios, unirme a la trascendencia. Bueno, ahora ya veamos los modelos de educación religiosa escolar. Entonces, bueno, existen diversos modelos para la educación religiosa escolar. Cada uno refleja de alguna manera el proyecto educativo institucional, PEI, de cada institución. Ustedes saben que cuando ustedes van a un centro educativo, así como las empresas tienen un proyecto, un plan estratégico, pues los centros educativos tienen un proyecto educativo institucional, donde se dice cuál es la misión, la visión, los valores de la institución, su relación con los distintos entes de la comunidad, etcétera. Esto a nivel del Ministerio de Educación es exigido. Entonces, hay distintas formas de que la educación religiosa se plasma y que aparece orientada desde el proyecto educativo institucional de cada institución. Tres modelos que son representativos. En primer lugar está la mera enseñanza religiosa o incluso teológica en la escuela. Es tener una escuela, incluso puede ser pública, donde se da la clase de religión. En este caso, la enseñanza de la religión se reduce a una materia más del pensum de estudios. Si bien orientada, puede dar aportes valiosos, desliga al resto de la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si solo se da la clase de religión, pues sí, se le está educando al alumno, se le está dando una orientación, pero si en este caso solo es una materia, no hay catequesis, no hay acceso a los sacramentos, no hay unión con toda la comunidad, entonces digamos que está trabajando como un barquito que va solo en el mar, ¿verdad? Y que le va a costar avanzar, le va a costar avanzar, pero que ya es un aporte, digamos, el que haya una enseñanza religiosa o teológica ya es un aporte. Es el primer modelo. Un segundo modelo es el de la pastoral educativa o escolar, que entonces, en este caso, se considera que toda la comunidad educativa, ya lo decíamos antes, es sujeto y objeto de la acción pastoral educativa del centro, de la acción salvífica de Dios en el centro educativo. En este caso se tiene la lección de religión, sí, pero los miembros del equipo de pastoral educativa también están a cargo de los retiros de los alumnos, están a cargo de los retiros de los docentes, a cargo de los retiros del personal administrativo. Además, organizan o animan celebraciones litúrgicas de la comunidad, se encargan de orientar y formar a los padres de familia en las temáticas que sean necesarias y de solicitarles apoyo para proyectos de solidaridad, ¿verdad? De alguna manera, en este sentido, la pastoral educativa busca que todos los ámbitos de la pastoral se hagan presentes dentro del centro educativo y que todos estén de alguna manera participando de una forma activa del qué hacer hacia la fe, ¿verdad? De la acción pastoral de la iglesia dentro de este centro educativo. Ahora, en tercer lugar, está el modelo que es el de una dirección interdisciplinar de religión. En este caso, y es como lo más reciente, lo más actual, debido a la buena formación y buena identificación de todos los docentes en materia de fe, es decir, el profesor de matemática, de lenguaje y demás, son personas de fe, tienen buena formación, conocen el catecismo, participan en su parroquia. Gracias a eso se realizan reuniones por equipo de grado en las cuales cada docente desde su materia aporta a la enseñanza de la fe. Y ellos dicen cómo van a colaborar en que sus materias o sus temáticas muestren esa orientación desde la fe. Y en este lugar, el profesor de teología es de alguna manera el que ayuda a dirigir, orientar y a apoyar en los materiales necesarios para que esta orientación se dé bien. Es decir, se dan orientaciones y aproximaciones a los temas disciplinares desde una perspectiva cristiana. Esto requiere una formación sistemática a nivel
filosófico, bíblico y teológico a manera de empoderar al cuerpo docente en ejercer la formación de fe desde las diversas disciplinas, estableciendo el nexo entre fe y razón, de fe y cultura. Esto no significa que para dar lenguaje se tomen textos bíblicos. O sea, no se trata también de que el profesor de mate esté dando religión y pues esté usando el libro de números, ¿verdad? En la clase de religión. O sea, no estamos hablando de eso. Lo que estamos queriendo decir es que de alguna manera, por ejemplo, dentro de una clase de literatura en bachillerato, ¿por qué no se puedan estudiar los géneros literarios y se puedan aplicar estos géneros literarios a algunos textos de la Biblia, a algunos textos del magisterio? ¿Por qué no se puede ver dentro de ciencias sociales también el aporte de la iglesia a la sociedad, por ejemplo? Y así, desde distintas materias, de alguna manera ir iluminando. Por ejemplo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En una clase que se estaba dando en Washington, un profesor, a un compañero de trabajo mío, él lo llevó a que viera una clase donde estaban disecando un animal y lo estaban observando todo. Y el animalito que habían disecado, cuando lo abrieron, pues tenía las crías que habían muerto, ¿verdad? Y estaban dentro y todo. Y entonces fue una oportunidad para hablar sobre la vida y otros temas más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para orientar sobre el cuidado de la vida, cuidado de la creación y demás, porque alguien más había traído el animal ya muerto, pero sirvió para dar una lección sobre el tema de la vida. Entonces, de alguna manera, como desde las materias se puede iluminar desde la fe y se entabla este diálogo. Bueno, esto a nivel general, como los principios sobre enseñanza religiosa escolar. Ahora bien, sería muy valioso, que también aquí las hermanas y compañeros que ya ejercen las clases de religión o ya están en un departamento de religión, también nos compartan cómo han sido sus experiencias de educación religiosa escolar. Porque, como les digo, no es lo mismo en un ámbito laical, en que se da la clase de religión, a un ámbito donde hay educación, una pastoral educativa, a cuando hay una pastoral educativa con una inspiración de un carisma, o cuando se da esta enseñanza desde la dirección interdisciplinar de religión. Entonces, no sé, aquí estamos abiertos a comentarios, aportes, preguntas. No sé si alguien de aquí ya tenía o tiene experiencia de enseñanza religiosa escolar y que quiera compartir. Apocalipsis 8:1 dice, y hubo un silencio como de una hora. Bueno, sí, dígame, Sor Rosario. Licenciado, bueno, yo en el ámbito así escolar, en algún instituto, pues no he podido estar así como maestra o docente o algo así, sino que sería hasta esta vez como practicante por parte de la universidad, pues. Y durante estos cuantos semanas nomás, pues la verdad es muy diferente estar con los jóvenes o enseñar la religión a los jóvenes que un grupo de catequesis en una iglesia o con adultos o algo así. Es muy diferente. En este caso, durante este tiempo de experiencia, pues los jóvenes, como usted muy bien lo decía, en un establecimiento no todos son católicos y pues uno tiene que ver cómo entrar con ellos, cómo explicarles también, porque en este caso, si uno pues se enfoca un poquito más de alguna religión, pues ellos van con los papás y ya pues ahí hay problemas. Bueno, por lo menos yo con la práctica, yo les digo, bueno, todos seguimos el mismo Dios y todos vamos a aprender de los valores, de las enseñanzas que tenemos que llevar y todo esto, pero como digo, pues sí, las enseñanzas de la fe, pues también, pues pudiera decir, eso es un poquito complicado al mismo tiempo, porque todos somos de diferentes religiones,
creencias, y pues también uno mismo tiene que saber o prepararse pues muy bien para dar a conocer esta enseñanza, porque si no uno puede quedarse a medias también y qué más sigue, o pues no sé, conocer, y también desde la experiencia, como usted dice, si no hay una vivencia, pues también cuesta un poquito entrar y enseñar, y eso es un poco de lo que puedo compartir de lo que pues he visto un poquito de los jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy valioso el aporte porque también nos hace ver de que, pues sí sucede, ¿verdad? Que si algo es desde una perspectiva muy cristiana puede crear alarma también, que no es lo que se desea tampoco. Y por el otro lado, orientar, ¿verdad? Porque podemos decir, creemos en el mismo Dios, pero después resulta que hay algunos hermanos de comunidades cristianas no católicas que hablan más de un Dios del Antiguo Testamento, que es más justiciero o más promotor de la prosperidad que el Dios de Jesucristo, ¿verdad? No digamos si tuviéramos a alguien islámico, ¿verdad? Que es un Dios riguroso, ¿verdad? Muy, muy riguroso. No digamos desde otros ámbitos, ¿verdad? Podemos decir que creemos, si estamos en un contexto cristiano, en el mismo Dios. Esperemos que así sea, ¿verdad? Porque incluso a veces todos hemos tenido una experiencia distinta del Padre y cuando rezamos el Padre Nuestro, se nos viene a la mente una idea distinta del Padre, ¿verdad? Entonces ya desde ahí ya es delicado. Pero sí, la entiendo, Sor, porque es un reto el que asumimos los profesores de religión, un reto grande. Los veo callados y tímidos hoy. Tal vez no hay tanta experiencia en estos ámbitos y sus comunidades, pues tal vez no les han asignado la pastoral educativa, porque sí pasa. Sor Alba. Licenciada, sí. Bien, yo he tenido la experiencia en educación porque al nomás profesar a mí me enviaron a un colegio que es nuestro allá en El Salvador. Realmente Se nos fue el audio, Sor. yo en educación Ahí está. no tenía, Ya. creo que es el internet. Pero nos Fallando decía. en educación porque de profesor. La perdimos, Sor. Solo le escuchamos un pedacito al inicio y después nos quedó un silencio. Si no, de igual forma, lo que podemos hacer es en el WhatsApp, usted puede grabar el audio y nos lo comparte. Puede ser otra opción para que todos lo podamos escuchar, ¿verdad? Se me ocurre. Bueno. Tengo muy mala señal, licenciado. Lo siento, pero no se corta No se mucho. preocupe, Sor. No se preocupe, pero igual, es valioso y es importante. Si puede por WhatsApp mandarnos un audio, es valioso. Su aporte siempre va a ser valioso. El de todos, de hecho. Vean, entonces, yo quisiera que desde sus familias, amigos o desde sus comunidades traten de ir consiguiendo dos cositas. Necesito que me vayan averiguando o consiguiendo planificaciones de unidad o planificaciones de lección de religión. Para las personas que están en comunidades religiosas es más fácil. Para quienes no, pues tal vez va a costar más encontrar algún miembro de pastoral o algo así que sepamos que ha dado clases de religión. Pero tratemos de averiguar. Y luego, otra opción que también es importante que vayamos consiguiendo es libros de religión. Tal vez tienen un sobrino, un hijo o alguien, o guardaron tal vez los libros de alguien de la familia de religión. Sería bueno que los tengan a mano, ténganlos a mano, porque como próximamente vamos a estar planificando, pues también vamos a necesitar insumos, bibliografías, ¿verdad? Y también saber cómo valorar ciertos libros de educación religiosa para preparar nuestras lecciones. Para hoy no tenemos mayor tarea, por el momento nos vamos a quedar hasta allí. Lo que sí les pediría, tal vez, es esas dos cositas, ¿verdad? Consigan esos dos materiales. Uno sería los planes de unidad o planes de lección y el otro serían los libros de educación religiosa, porque nos van a servir para preparar nuestras planificaciones, para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta o comentario más, hacemos nuestra jaculatoria final. Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muchas gracias. Y de antemano, pues ya empecé a calificar algunos de los exámenes parciales y estoy viendo pues buenos resultados ahí. En su mayoría hay muy buenas notas. Vamos a seguir revisando y pues mucho ánimo a seguir estudiando todos. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde, que licenciado. estén bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, Feliz licenciado. tarde. Nos vemos. Gracias, licenciado. Muy bien, con gusto. Licenciado, solo quería preguntar, al menos, ¿cómo se llama el libro de, digamos, para la planificación de religioso? No sé cómo usted estaba diciendo, no se oía tanto por la lluvia. Ok, que ustedes traten de conseguir libros de religión, ya sea que hayan sido de su hermanito, de su sobrino, de su sobrina, de algún miembro de la familia. Libros de religión. Y si Licenciado. conocen algún profesor, pues alguna planificación. ¿Quién más me quería preguntar? Creo que está, no sé si es Reni o Rosario. Yo, y también le iba a preguntar, bueno, no sé, ¿podría ser como libros de confirmación o de primera comunión? Digamos ¿O que algo como la más de parte educación? más de educación, porque la parte de catequesis, digamos que ya sabemos cómo se planifica un encuentro de catequesis y ustedes ya me mandaron un plan. Entonces ahorita más bien es cómo hacer una clase de religión. Entonces sí necesitamos, porque eso nos va a ayudar, el ver esos libros también nos va a ayudar a ver la diferencia de contenidos también. No es lo mismo un contenido para catequesis que un contenido para clase de religión. Bueno, en mi caso ahorita que estoy dando la práctica, no sé si podría utilizar un libro bueno, estoy utilizando un libro que me han proporcionado de la doctrina social de la iglesia, que sería bueno, creo que habla mucho más del capítulo 1. Bueno, si es un libro de religión, está bien. Sí, es un libro de religión. Sí, Porque, bueno, en la institución donde estoy dando la práctica, yo veo que utilizan más libros de valores en el área de religión. entonces es lo que le digo, ¿verdad? Puede ser, no, ¿es en primaria o en secundaria? Secundaria. Sí, tal vez tenemos alguna confusión, porque normalmente sí debería, si es clase de religión, deberían de estarse dando clases de religión. Normalmente con ellos se tocan en esa edad, si fueran básicos diversificados, pues temas de Biblia, temas de moral, temas de liturgia, doctrina social de la iglesia, pero digamos que el tema de valores debería ser como más en el área filosófica, algún curso institucional de parte del centro educativo, a menos de que los libros de valores sean redactados desde personas que son miembros de la iglesia o algo así, pero lo Sí, dudo, son ¿verdad? más o sea, ¿cómo sería? Más de moral y abarca mucho más los valores, porque como digo, los alumnos no son católicos todos, entonces Ok, por lo tal mismo vez optan por por eso. eso. Podría ser, pero digamos que entonces el nombre no debería ser clase de religión, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Eso sí. pero también nosotros nos podemos valer de eso para hablar de los valores cristianos, de las virtudes cristianas, de la fe, esperanza, caridad, templanza, fortaleza, prudencia, justicia y demás, ¿verdad? O sea, creo que también es una oportunidad para nosotros entrar en diálogo ecuménico. En ese sentido, pues la entiendo. Entonces, pero si yo puedo agarrar alguno de esos libros, Podría ser, porque de o, alguna manera eso le puede ayudar. O sea, como dice que tiene algo de doctrina social, pues lo podemos tomar. bueno, Incluso gracias. perfeccionar, ¿verdad? Ujú. Cabal, ya que estoy algo perdida todavía. Me Perdida, ¿por recuerdo de qué? las clases que usted nos dio de la doctrina social de la iglesia, que eso sí se me quedó bastante, pero no del todo, porque son jóvenes y no sé, o sea, todo uno tiene que estar de cero y yo estoy dando eso con tercero básico, pero la verdad que sí me ha costado bastante porque, y peor que no son todos católicos, ellos me dicen, no, y esto es más como que es más de la iglesia católica, pues entonces sí me ha costado un poquito para que me Pero vayan comprendiendo. hay que saberlo orientar, porque, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, pues podría ser, pero digamos, cuando hablamos de fundamentos bíblicos, fundamentos patrísticos, los derechos humanos, usted se recordará que hablamos de los derechos Sí, humanos. los derechos Entonces, humanos. digamos, lo que es la justicia,
y los valores de la doctrina social de la Iglesia, pues son valores cristianos, o sea, más globales. Incluso podríamos decir que son parte de los valores de la sociedad de Occidente, occidentales, ¿verdad? Entonces se debería poder fundamentar. Siempre recuerdes usar el DOCAT, de usar aquel libro que les había recomendado de enseñar en valores sociales, creo que se llamaba. Y aparte del DOCAT, que es de Doctrina Social de la Iglesia, está el compendio, que en el compendio pues haya más desarrollado los valores, ¿verdad? Los valores de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Vale, Sor. Que tenga feliz tarde. Nos vemos. Licenciada, antes que salga. A ver, Sor Valentina. Es que nosotros hicimos nuestra planificación en 2 personas. Entonces, digamos, cada quien va a entregar en la plataforma o ya basta con lo que uno. Cada quien, el mismo documento, pero cada quien. Ah, bueno. Sí, porque eso me faltó de preguntar, pero como todavía hay opción para enviarlo mañana. Sí, todavía tienen tiempo, exacto. Ajá. Entonces, vale, gracias. Ahora de lo que acaba de explicar, digamos, ¿hay que hacer eso o solo es tener una idea como? ¿Qué cosa? De ¿cómo se llama? De buscar los libros o... Es que usted estaba hablando sobre la planificación. Que eso es la tarea para la otra semana, es conseguir alguna planificación de unidad y de lección de religión, si tienen alguna persona que esté dando clases de religión, y tratar de conseguir libros de religión. Eso nos va a servir. Pero es para la otra semana. Para la otra semana. Que sea un día domingo. No, porque lo vamos a usar en clase el sábado. Ay, señor. Es que estamos con mucho trabajo, todavía no hemos terminado y tenemos un síntesis con el padre Félix y no hay tiempo. Y en tiempo hay, lo que no hay es vida. Vea, Sor, Bueno, o sea, pues, lo que tiene que hacer es preguntar en su congregación o en su familia si hay alguien que tenga libros, si conoce a alguien que esté dando religión. Solo es conseguirlos, porque le van a servir en la próxima clase. Es como que yo les diga, bueno, consíganme estas fotocopias para la otra semana. Es algo así, ¿verdad? Vamos a tratar de manera de... Usted puede, Sor. Yo sé que puede, Ahí va a ver que sí. A ver, Guillermo, Gracias. cuénteme. Claro que sí, Sor. Vaya, Sí. feliz tarde. Igualmente. Bueno, yo ya le mandé la tarea, pero eso no era la intervención. La otra semana, fíjese, licenciado, yo tengo un compromiso en Quiché con las familias de allá. Entonces, voy ese mismo sábado, el primero, de viaje desde la mañana y llego hasta el mediodía. Pero no tengo internet y llevo el teléfono, pero allá no es que pega mucho el internet del Claro. Entonces no sé cómo puedo hacer en este caso. Ver la grabación. Pero no es nota lo que usted va a hacer la otra semana. Digamos que lo que va a haber la otra semana es una asignación, va a haber una tarea que va a implicar el uso de sus materiales. Digamos que vamos a empezar a trabajar ya en clase, pero lo van a terminar fuera de clase. Bueno. Entonces, de una sola vez le pido permiso para la siguiente semana. Me pide perdón, me diría yo. Perdón, solo que después me da la absolución. Solo que no soy cura usted. Pero cura de almas. Eso sí tratamos. Vale, entonces, ánimo y a servir bien y a dar buena noticia, siempre a dar buena noticia, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Muchas bendiciones, ánimo. Chao.